Presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Constituyente. Soy Diego Villar, periodista, y estoy reemplazando a Francisco Durán por esta edición. Pasamos rápidamente a saludar a nuestra invitada, a la ex convencional Patricia Labra. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Diego. Muy bien. Y contenta nuevamente de estar acá en Efecto Constituyente, pudiendo contarle también a todos los auditores de Radio Ancoa qué es lo que está pasando y sobre todo cuáles son las novedades de cara a este plebiscito que ya se acerca cada vez más para el 4 de septiembre. ¿Cómo ha estado este recorrido por el Maule, Patricia? Ha estado trabajando en campaña por el rechazo y mi primera pregunta es básicamente si los resultados de las encuestas que se han dado a conocer últimamente, que dan un margen de 8 o 10 puntos de ventaja al rechazo por sobre el apruebo, se materializa, se grafica en el trabajo en terreno. Bueno, si bien mi distrito, el cual yo represento, es acá el Maule Sur, también he estado recorriendo distintas comunas de la región, también parte del Maule Norte, porque este es un trabajo importante de realizar con la gente para que puedan entender qué es lo que tiene esta Constitución propuesta y también lo que no tiene, que es un aspecto muy, muy importante. La recepción ha sido bastante buena de la gente. Incluso he estado también con otras personas en la calle, en la feria, en juntas de vecinos, y la verdad es que están bastante conscientes con que esta propuesta en general no es buena. Por tanto, yo creo que los resultados de las encuestas, si bien sabemos que son solo una muestra, sí se condicen con la realidad de las personas y a lo largo de todo Chile también, porque yo creo que esto es algo transversal, que la ciudadanía piensa, más que los políticos, piensa que el proyecto no quedó bueno. Ha sido un día bastante movido en lo que es contingencia respecto a lo que se viene de cara al plebiscito de este 4 de septiembre. Hoy día representantes de los partidos oficialistas anunciaron una serie de reformas en caso de que gane el apruebo. ¿Qué te parece a 3 semanas de que sea el plebiscito, poco más de 3 semanas, que se hagan este tipo de anuncios con una serie de reformas al texto que aún ni siquiera se vota? Bueno, nosotros quienes estamos por la opción rechazo y sobre todo los representantes en el Congreso en general, se ha planteado hace ya bastante tiempo que de ganar la opción rechazo hay que iniciar ya sea o un nuevo proceso bien hecho o reformas a la Constitución actual en temas, por supuesto, importantes. Y ya tenemos señales concretas, como por ejemplo que haya pasado a ser ley la baja del quórum para reformar la Constitución actual de 2/3 a 4/7. Por otra parte, la opción del apruebo en un principio, ¿cierto?, era un apoyo irrestricto a esta propuesta de Constitución. Lo hemos visto también los constituyentes que van por la opción apruebo, también los otros políticos, nos dicen que esta es fantástica, es cosa de ver la franja nomás. Pero yo creo que ya se llegó a un punto en que no se puede negar que este proyecto tiene muchas falencias. Entonces, el gobierno y los partidos oficialistas, después de decir primero que sí, que reformemos, después que no reformemos, yo creo que el mejor ejemplo es el presidente del Partido Comunista, que es una facción importante de quienes están detrás del gobierno. Primero dijo que él no le cambiaría ni una sola letra a esta Constitución, o que no sabe qué parte cambiarle, que él cree que está todo bien, y hoy día aparece una declaración, una especie de acuerdo, ¿cierto?, entre los partidos del oficialismo, donde reconocen varios puntos que efectivamente tienen falencia en este proyecto de Constitución y se comprometen a cambiarlo después, pero ahí tenemos que ver varias aristas sobre la real posibilidad de que se pudiese reformar. Y yo quiero destacar también un punto: a quienes vamos por el rechazo nos han atacado mucho. Se ha visto que en las calles también la gente que reparte informativos les quitan el material, los atacan ya sea por redes sociales, presencialmente, y esta declaración que salió hoy confirma que todo lo que dijimos nunca fue una mentira.
eran alertas que veníamos levantando desde hace mucho tiempo, que tuvimos que enfrentar, que nos trataran de mentirosos, de obstruccionistas, pero yo creo que ahora la mejor señal de esta declaración que sacó el oficialismo es que efectivamente esto era real y los problemas que trae son complejos. ¿Cómo se entiende o a qué crees que se debe? Porque hace 5 o 6 días Tellier salió diciendo que él no le cambiaría nada a esta propuesta de constitución, y hoy día esta propuesta de reforma al borrador, en caso de que gane el apruebo, lleva su firma. ¿Qué conclusiones sacas tú de eso? Yo creo que lamentablemente esto va en línea con la incongruencia también que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde un día dice una cosa, otro día dice otra. Y yo creo que finalmente la intención del Partido Comunista, ¿cierto? También los movimientos sociales, entre otros, es realmente defender a rajatabla esta propuesta de constitución. Incluso el ex constituyente Daniel Stingo también dijo que teníamos que enfocarnos en que esta constitución se aprobara solamente sin condiciones. Y esto sumado también a la declaración que salió hace 2 días, donde también ex constituyente, el alcalde Charp, entre otros, dijeron que la aprobación tiene que ser sin condiciones. Entonces, mi apreciación y la de muchas personas es que esto carece totalmente de seriedad. O sea, no puede ser que el presidente del Partido Comunista nos diga que no, que está perfecta, y después, al par de días, aparezca con que hay un acuerdo y que se van a comprometer a reformarlo en muchos aspectos. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque la gente no es tonta. Entonces tampoco se puede jugar con una cosa que es tan importante como el futuro de nuestro país. ¿Te parece si desmenuzamos un poquito la serie de propuestas que dieron a conocer hoy día los partidos del oficialismo en caso de, como te repito, caso de que gane el apruebo? Por ejemplo, en tema de pueblos originarios. El actual texto que se propone tiene justicia indígena paralela sin límites y también exigencia de consentimiento indígena para todas las materias que los afecten. ¿Qué te parece ahora que se esté proponiendo ponerle límites, regular un poco más el tema de la justicia indígena? Yo creo que esto es bastante tarde para venir a reconocerlo a estas alturas. Nosotros levantamos estas alertas desde dentro de la convención. Nosotros presentamos muchas indicaciones donde se le pusieran los límites a la justicia indígena. Yo fui parte de esa comisión. Se rechazó muchas veces poner límites penales o que fueran para miembros de un mismo pueblo, así como también el tema de la plurinacionalidad y lo que son las autonomías territoriales indígenas, que tampoco tenían ningún límite definido. Y además también un tema que no deja de ser importante es el consentimiento. Lo que está redactado en este proyecto de constitución es un consentimiento súper amplio y no dice para qué materias, dice para todo lo que les pueda afectar en sus derechos. Entonces, ahora, si se aprueba esta propuesta de constitución, ¿cómo lo van a limitar? Porque si se aprueba, se tiene que reformar de acuerdo a las propias reglas que trae esta constitución. Entonces, si van a limitar el consentimiento de los pueblos indígenas, pero antes hay que pedirles el consentimiento para esa limitación. Entonces yo creo que aquí hay una incongruencia tremenda, una reacción muy tardía, porque el gobierno en su momento podría haber alineado a sus constituyentes, los partidos, y decirle, oye, moderemos esto, pero no se hizo. Uno de los temas más controvertidos que está en el texto que se propone es el concepto de vivienda propia y su ausencia en el texto. Ahora parece como que van a regularlo mediante reformas. Se trabajó esto en la Constitución, se presentó al Pleno el incluir el tema de la vivienda propia. Por supuesto, muchas veces. ¿Por qué? Porque este tema es muy delicado. Si bien yo estuve de acuerdo que se consagrara el derecho a la vivienda digna, adecuada, está bien. Pero, ¿quién puede decir que no es el sueño de todos los chilenos tener una vivienda propia? Entonces, si tú les dices, oye, ahora está consagrado en la Constitución, pero ojo, con letra chica, el gobierno no está obligado a darte un subsidio para ser propietario de tu vivienda. Nosotros pusimos muchas indicaciones sobre la mesa también para que por último esto hubiese sido una directriz general para las políticas sociales respecto a vivienda que apuntaran preferentemente a poder ser en propiedad.
así como tampoco hay ningún tipo de protección especial respecto a tu vivienda, solo se garantiza respecto de la tenencia, por ejemplo, pero que eso no implica necesariamente el dominio. Entonces ahora, nuevamente en este acuerdo, están reconociendo que tuvimos razón. Y el problema es que en la constituyente nos cerraron la puerta en la cara a las demandas de la gente respecto a la seguridad sobre poder aspirar a una vivienda propia y también que haya protección de la que se tiene. Por ejemplo, que el Estado tenga que prevenir las tomas ilegales, entre otros resguardos que también se rechazaron. Otro tema que fue bastante polémico es que no está en el texto que se propone la ausencia de garantía de propiedad en los fondos de pensiones. Y ahora sí hay un compromiso por parte de los partidos oficialistas a hacerles reformas a este texto en caso de que se apruebe. También tengo entendido que intentaron incluirlo dentro del texto que se propone ahora y finalmente fue rechazado. Muchísimas veces. De hecho, hay una agrupación con Mi Plátano que intentó que esto fue la iniciativa popular de norma más votada a nivel nacional y simplemente fue rechazada. Efectivamente, fue la iniciativa más votada con mucho apoyo ciudadano y transversal. Si esto es una demanda de las personas comunes y corrientes, ni siquiera tanto que de un partido de izquierda o de derecha, somos los ciudadanos comunes y corrientes que queríamos tener este resguardo. La convención también cerró la puerta en la cara, desechada de inmediato, y todas las indicaciones que nosotros lo único que pedíamos era que se asegurara que los fondos iban a ser de propiedad de los cotizantes y que no se pudiera instaurar un sistema donde todo iba a pasar a un fondo común administrado exclusivamente por el Estado, donde tampoco pudieses heredarlo. También nos llegaron a decir que esto era una tontera. Así de simple nos dijeron. Y ahora viene mágicamente el oficialismo a decir que vamos a tener un sistema mixto, donde era precisamente lo que nosotros pedimos por mucho tiempo, pero también nos dijeron que era una tontera. Entonces, y uno ve los constituyentes y las personas que están haciendo campaña por el apruebo, muchos de ellos nos dijeron que no, que era mentira, que estaba asegurada. Bueno, nuevamente esto es una muestra donde nos dice que se necesita asegurar la propiedad de los fondos. Y ojo que ya vamos en varios puntos que tiene harta falencia este proyecto. Otro tema es la educación, en materia de financiamiento principalmente para los colegios particulares subvencionados. Más del 50% de la matrícula en la educación básica y media pertenece a establecimientos particulares subvencionados. Ahora también se intenta, estaban quedando abajo en la propuesta de constitución y ahora se intenta proponer reformas al respecto. ¿Cómo lo trabajaron ustedes este tema? Llega a ser decepcionante esto, pero efectivamente también en la Comisión de Derechos Fundamentales, también en el Pleno, propusimos que hubiese una garantía de financiamiento para los proyectos particulares sin fines de lucro que cumplan los requisitos como sucede al día de hoy, porque este texto de constitución solo garantiza financiamiento para los establecimientos públicos, no para aquellos privados sin fines de lucro que tengan un proyecto educativo, ¿cierto?, que vaya en esa línea. Y después integraron una norma transitoria diciendo que la ley va a poner los requisitos. Entonces, esta constitución, porque nos dicen, no, es que no puede abordar todas las materias. No, no es eso. Esta constitución necesitaba darnos certezas. Y con lo que pasó acá, quedaban en el aire todos los proyectos de colegios particulares subvencionados, que sabemos que tienen un rol social tremendo y que acá en el fondo no se busca ayudar al lucro ni nada, porque son sin fines de lucro, sino que asegurar diversidad y también no congestionar el sistema público. Lo mismo también con las universidades, ¿no? Las universidades que son reconocidas, privadas, pero reconocidas por el Estado, que son parte, por ejemplo, del Consejo de Rectores, que tampoco tenían seguridad en su financiamiento y las indicaciones al respecto también se rechazaron. Patricia, en materia de salud, pasando a otro tema, está el Sistema Nacional de Salud que se propone, Sistema Único de Salud. Al principio, cuando se empezó a debatir, yo recuerdo en el pleno en la convención, no estaban incluidos los privados. Finalmente, a última hora, se dejó en condicional la participación de los privados. Y ahora se propone una reforma para que estén presentes en el texto en caso de que se apruebe. ¿Qué conclusiones sacas tú al respecto de estas señales que se van dando, de que primero estaban afuera y ahora finalmente los quieren dejar? Yo creo que esto refleja la tendencia que muestra este proyecto de constitución, que era hacer un Estado gigante. Y hay que hacer una diferencia. Una cosa es un
un Estado social y democrático de derechos, que tenga un rol activo en la satisfacción de las necesidades y los derechos fundamentales. Pero otra cosa es crear un Estado gigante, sobrecargado también, y dejar a los privados fuera sin reconocerles algún rol, como ha sucedido también hasta el día de hoy, y que se puede mejorar para poder complementar. Lo vimos en la pandemia con el COVID, donde se hicieron convenios y gracias a eso se pudo aumentar la capacidad hospitalaria, de ventiladores mecánicos, etcétera. Entonces, al haber dejado un condicional la participación de los privados, donde decía podrá estar integrado, que es lo que dice este proyecto de constitución, también deja en el aire, no sabemos si la gente va a tener que pasar al sistema público, porque recordemos también que, según esta propuesta, todos van a pasar a cotizar, sus cotizaciones van a pasar a formar parte de un único administrador estatal público, que es el equivalente al FONASA. 3.3 millones de usuarios de ISAPRE pasarían a este administrador de FONASA. Y yo creo que cabe hacerse la pregunta muy simple: ¿para qué queremos meter a 3 millones de personas que están usando el sistema privado, traspasarlos al público y colapsarlo? Porque las cifras no dan. Lo que se recaudaría por todas las cotizaciones pasando al sistema público no da para aumentar la capacidad del sistema público en cuanto a los requerimientos que aumentarían. Entonces yo creo que nuevamente este punto del acuerdo, que es total y completamente incierto, nos da la razón de que estábamos diciendo la verdad. En materia de seguridad, que es uno de los temas que más les preocupa a los chilenos, las encuestas siempre dicen salud, educación, pero seguridad siempre está en la primera línea. El texto no consagra el estado de excepción constitucional, que hoy día se está ocupando, por ejemplo, en la macrozona sur. De hecho, podría ampliarse está en la Araucanía, podría ampliarse a la región de los ríos, lo que ha salido en las noticias últimamente. También se está aplicando en el norte con el tema limítrofe, y ahora se propone restaurarlo en caso de que se apruebe esta propuesta de constitución. El gobierno, sin ir más lejos, cuando recién asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, no quiso hacer uso de esta herramienta, y después obviamente los hechos obligaron a que lo tuviera que restaurar. Y habla un poco de la importancia que significa este concepto para resguardar un poco el orden público a nivel nacional. Ahora se pretende restaurar. ¿Qué piensa al respecto? En esta materia yo creo que ya llega a ser un poco bochornoso el tema. Porque de la discusión constitucional, nosotros quienes estuvimos presentes teníamos muy claro, y se desprendió, que querían eliminar el estado de emergencia, que es distinto del de catástrofe, de sitio, de asamblea, que cada uno tiene objetivos distintos. El estado de emergencia, su objetivo es poder resguardar el orden público cuando éste se vea gravemente alterado. Y acá fue porque a grupos más de izquierda, ¿cierto?, les molestaba que los militares tuviesen que apoyar en este resguardo. Y por eso lo eliminaron, querían supeditarlo solo al tema civil y que en el fondo el gobierno se las arreglara, sin la ayuda de los militares. Después, cuando se dieron cuenta que esto había sido un tremendo error, trataron de decir no, es que está incluido en el de catástrofe. De hecho, hay una imagen bien polémica de una de las ex constituyentes, ¿cierto?, donde dicen: sí, pues si está incluido en el de catástrofe y te chispeo los dedos, guachito. Y entonces, ese tipo de cosas, yo creo que ya quedaron en la retina de la gente. Nunca estuvo incluido en el estado de catástrofe. Y ahora, nuevamente, están reconociendo, a través de este acuerdo, que tendrían que restituirlo porque efectivamente no estaba. Y se quiso borrar con una intencionalidad muy clara. Recuerdo también haber escuchado a algunos ex convencionales que hablaban de que estaba dentro del estado de calamidad. Es que eso es lo que nos dijeron, ¿cierto? Quienes van por el apruebo. Decían, no sean mentirosos, se incluye en el estado de catástrofe, pero el estado de catástrofe tiene otro objetivo, que es apoyar en caso de calamidades públicas, ¿cierto? Desastres naturales, por ejemplo, se usan los incendios, terremotos, etcétera. Entonces, por algo existía esa diferenciación. Entonces, que no nos vinieran a decir ahora, por favor, para arreglar, perdona la expresión tan coloquial, pero para arreglar el condoro que se habían mandado al eliminarlo. Porque al final la gente les mandó el mensaje, a través de lo que pasó, sobre todo en la Araucanía, que no podía eliminarse. Y eso, para mí, fue solo una manera de arreglarlo y de poder tratar de salvar este texto con unas interpretaciones muy rebuscadas y alejadas de la realidad. Y ahora nuevamente
este acuerdo nos da la razón y se reconoce que es necesario restablecerlo. Patricia, hemos revisado 5 o 6 puntos: pueblos originarios, vivienda, pensiones, educación, salud. Quedan 3 semanas. Las encuestas, si bien son una fotografía del momento, pero marcan siempre, desde hace un par de meses, un triunfo del rechazo por 8 o 10 puntos. ¿Crees que están con la calculadora en mano tratando de subir algunos puntos al respecto? Porque estas son, por lo que tú nos comentas, son temas que se propusieron en la convención y que fueron siempre rechazados por los convencionales de izquierda. Y ahora aparecen como una especie de salvavidas. ¿Crees que están con la calculadora en la mano y no es realmente lo que sienten, tratando de salvar un poco, si es que pueden finalmente tener un triunfo el 4 de septiembre? O sea, yo creo que es evidente que no hay que ser político, abogado, cientista político para darse cuenta que esto es un acto desesperado tratando de decirle a la gente: no, si nos comprometemos a cambiar estos problemas. Ahora, ¿cuál es el principal escollo? Que esta constitución se reforma, esta propuesta se reforma de acuerdo a sus propias reglas. Y al día de hoy es más fácil reformar la constitución actual que esta si es que se aprueba. ¿Por qué? Porque tiene que tener 2/3 de acuerdo del Congreso, que no están. No está ese acuerdo, no están los votos. Nadie nos garantiza que después el Partido Comunista y otros se van a dar vuelta a la chaqueta. O si no, 4/7 más referéndum. Ustedes saben todo lo que demora hacer uno para cada materia, más consentimiento indígena. Entonces, yo creo que no es una posibilidad real y es mucho más viable votar rechazo, porque no tenemos por qué aceptar una cosa mala y hacer las reformas correspondientes o derechamente tener un nuevo proceso bien hecho. Ahí está la pregunta del millón, porque una cosa es proponer reformas que se puedan hacer en caso de que triunfe el apruebo, y otra es que se puedan llevar a cabo, que se puedan materializar, sobre todo por estos candados que tú señalas que ya tiene esta propuesta de constitución. Exactamente, son candados muy difíciles de superar. Entonces yo creo que una cosa es hacer un acuerdo, pero otra cosa es hacerlo en el aire sin ninguna certeza de que se pueda materializar, y que yo creo que lo más posible es que no se va a poder lograr. Muchas gracias, Patricia. Bueno, el tiempo ha pasado volando. Agradecemos a todos los auditores de Radio Ancoa por escucharnos. Estamos llegando a término de un nuevo capítulo de Efecto Constituyente. Patricia, el micrófono para ti, para que puedas despedirte. Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio de nuevamente poder conversar con todos los auditores. Recordarles nuevamente que el voto es obligatorio. Revisen, el 13 de agosto va a salir la nómina definitiva a los locales, cervel.cl, también hay un número de teléfono. Y recordarles que este proceso sigue, así que estamos disponibles también para ir resolviendo todas las dudas, ir informando, siempre con la verdad, con información objetiva, como se nos confirmó el día de hoy. Muchas gracias, Patricia. Bueno, de esta forma llegamos al término de este capítulo. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.